¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, fíjate que este es una de las 17 personas que estarían involucradas en ese hecho, porque ya recordemos que con esto son 10 las personas que están detenidas en este secuestro y homicidio del teniente Ojeda, este venezolano que también habíamos conocido su caso y que para el fiscal Barros ha seguido siendo un episodio con un motivo o un encargo político. Eso es lo que hoy día volvió a insistir. Fíjate que todo esto vuelve al tapete porque en manos del OS9 de Carabineros en las últimas horas, que estaba además CEPU llevando otras diligencias que tenían que ver con detenidos por el secuestro del empresario de la comuna de Quilicura, 2 detenidos más, llegan hasta un departamento, esto en Estación Central, en calle Santa Petronila, y ahí es donde ingresan en este allanamiento para poder detener a estas 2 personas involucradas en el secuestro del empresario de Quilicura, y además logran dar con una tercera persona que era sujeto de interés de la Policía de Investigaciones, que estaba llevando esta otra investigación y que estaría involucrada entonces en el secuestro del teniente Ojeda. Eso nos explicaba hoy día también la Policía de Investigaciones, que su rol básicamente el de esta persona apodada efectivamente el Gordo Alex, que se llama Alfredo José Enríquez Pineda, es más que nada en el ámbito del secuestro. Esa es la parte que él habría por lo menos ahí participado en este episodio, no así en el homicidio, pero sí en toda la operativa para poder llevar a cabo este secuestro. Y llega el OS9, como yo les decía, a detener a estas personas y además logran capturar a esta otra persona involucrada. Todavía se está investigando cuál es la relación que hay entre los detenidos del caso del secuestro de Quilicura y los detenidos entonces del teniente Ojeda. Ambos casos en los que hay personas detenidas de nacionalidad venezolana, como es el caso de esta última persona, que además, fíjate que lo que ha podido esclarecer ahí también la Policía de Investigaciones es que una vez que cometen ese hecho, después esta persona, el Gordo Alex, había salido del país, se había refugiado en Perú y ahora en los últimos días había vuelto a Chile para poder liderar y comandar ahí parte de las operaciones que tiene el Tren de Aragua en nuestro país. Para poder continuar con la historia vamos a partir escuchando lo que dijo Carabineros entonces, que es quienes detienen primero a esta persona ahí en medio de otras diligencias por otros secuestros. Y una vez en el interior se logró la detención de 3 personas extranjeras mayores de edad con una condición migratoria irregular y se logró establecer por lo menos que 2 de ellas habían participado directamente en el secuestro que afectó al empresario y un tercero que al momento quizás no tendría participación en el delito de secuestro del empresario, pero en este cruce de datos que se hace con la Policía de Investigaciones y con el Ministerio Público y que tiene relación con el trabajo en conjunto que se está realizando ya desde hace un tiempo, se logró identificar que era una persona de interés para la Policía de Investigaciones en el secuestro que había afectado a un ciudadano venezolano hace un tiempo atrás que terminó en un lamentable precisamente homicidio. Conforme a la evolución del fenómeno, en este caso del secuestro y otros delitos perpetrados por estas estructuras criminales, conforme al trabajo que hemos venido realizando junto al Ministerio Público, ambas policías, hemos logrado debilitar esta estructura, la que está operando de otra forma. Por eso presumimos que este sujeto regresó a nuestro país con la finalidad de rearmar en los distintos brazos de esta estructura transnacional. Por eso es tan importante la detención de este peligroso delincuente, porque de esa forma evitamos, como lo venimos haciendo hasta ahora, de que esta estructura se vuelva a reorganizar en nuestro país. Bueno, Dani, ¿cómo se entiende? Primero, el tipo siempre fue identificado como uno de los autores materiales, un protagonista, primero, el Gordo Alex, y segundo, ¿cómo es esto que salió y entró al país con la intención de rearmar esta banda? ¿Cómo sale, cómo entra, con qué facilidad? Si es que dijeron públicamente por dónde entró el Gordo Alex, cómo salió, nadie se dio cuenta. ¿Cómo es la historia? Claro. Pasos irregulares principalmente, pues fíjate que hoy día nos explicaba también ahí Hazel Barrientos de la VIPE, básicamente, que está a cargo el jefe, que estas personas que son parte del Tren de Aragua, normalmente cuando ya comienzan a subir de rango, por así decirlo, y se convierten en líderes, salen de los países en los que están ahí trabajando, por así decirlo, para dar instrucciones desde otros países, donde también sigue avanzando esta célula. En el caso de el secuestro y el homicidio del teniente Ojeda, fíjate que
la Policía de Investigaciones tiene 17 sujetos de interés que habrían participado en todo el operativo. Y a la fecha lleva detenido a 10, con este último que es el apodado Gordo Alex. Quedan aún, decía el jefe de la VIPE, 7 personas que ellos todavía tienen ahí en carpeta y, por supuesto, trabajando para poder detener. Hay que recordar que hay muchos casos, Sepu, que eran líderes del operativo como tal, uno de ellos que estaba en Estados Unidos, otro en Colombia, y que también están en proceso de poder extraditar para poder también ser sometido a la justicia chilena. Y ahí entonces yo te comentaba, esta persona que también participa del hecho como tal, todo lo que tiene que ver en el modus operandi del secuestro, una vez que comete este delito, sale del país, está en Perú y ahora en los últimos días había vuelto para poder entonces comandar parte de las operaciones que tiene el Tren de Aragua en nuestro país. Pero la verdad es que no deja de llamar la atención la cantidad de personas que se ha logrado detener en el último tiempo y que se ha podido ver entonces que tienen vínculos con el Tren de Aragua, lo que deja en evidencia cómo está operando esta célula también en nuestro país. Bueno, esta persona detenida, yo te decía, la detienen ahí en Estación Central y básicamente el OS9 iba tras las otras personas, otros 2 detenidos, también venezolanos, que habían participado en el secuestro del empresario de Quilicura, que hemos estado conversando estos días. Y ahí dan además con este sujeto de interés. Todavía no se tiene claridad, pero lo que ahora va a investigar la policía, ambas policías, es cuál es el nexo entre ellos, si es que solamente vivían juntos, si es que a lo mejor han participado juntos de otros secuestros, pero lo cierto es que ahí fueron todos capturados en las últimas horas. Y lo que ya se ha dicho de parte de la Fiscalía es que para poder aclarar también esa información y revisar el teléfono que se le incauta al Gordo Alex y que tiene evidencia muy importante, van a ampliar la formalización para el día lunes, no esta tarde, sino que el día lunes, para poder ir sumando también otro tipo de antecedentes. Ahora, ¿quién es el Gordo Alex? Fíjate que yo te decía, él era el líder ahí, parte de esta célula, y además tenía varios antecedentes en nuestro país por delitos acá en Santiago y también en el sur del país, que ya había logrado también generar algunas redes. Escuchemos parte de lo que también dicen otros voceros que estuvieron en estas actividades. Hay que entender que este secuestro, por el periodo en que estuvo en cautiverio y con el resultado final, que fue la muerte de esta víctima, se dividió en distintas fases, entre ellas la ubicación, el secuestro, el traslado, el cautiverio y por último la muerte de esta víctima y la inhumación ilegal. En una de esas fases es donde es autor material este último detenido y sería en la fase del secuestro particularmente. Lo que nosotros hemos logrado establecer hasta el momento es que tiene niveles de jerarquía actualmente que no tenía tal vez al momento en que participa en la comisión del secuestro de Ronald Ojeda Moreno. Lo que sí, estamos recién trabajando toda la evidencia que tenemos respecto de él porque no solo aparece vinculado a este hecho, sino que aparece vinculado a una serie de otros hechos. Y lo que usted plantea referente a la vinculación con otros hechos es una de las líneas investigativas que tenemos y esperamos tenerla clarificada el día lunes en la audiencia de formalización. Bueno, me acuerdo cuando sale el caso Ojeda y lo estuvimos analizando también la manera en cómo, con imágenes exclusivas ese día, cómo habían ingresado los PDI. Lo analizamos acá en nuestro wall y yo una de las cosas que planteaba y que fue después una idea que sirvió de interpelación a varias autoridades y a varios políticos, que es, para mí, desde que vi el suceso, dije y establecí que hay una arista política, que este es un crimen político, absolutamente. Yo no tenía ninguna duda, era mi hipótesis. Y yo la lancé al aire, después interpelé a varias autoridades, varios políticos, me acuerdo que conversamos ese tema, incluso autoridades de gobierno, planteando que efectivamente para mí, bajo mi punto de vista, con las aristas, con la cantidad de facilidades que tuvieron para ingresar, porque el dato, dirección, exacto, el lugar. Bueno, a mí me olía arista política. Bueno, hoy día se refrende con mucho más fuerza con las autoridades, Danila, con las voces que tú pusiste. Hay una arista política. Ahora, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el fondo político? ¿Por qué fueron a buscar a Ojeda? ¿Se supo algo más?
Mira, hoy día, claro, el fiscal Barros vuelve a insistir y también ahí lo reafirma también el ministro Cordero más tarde, que efectivamente para ellos el panorama no ha cambiado en nada y mantienen la tesis de que esto es un encargo político, eso es lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque además no hay ningún otro caso similar en Chile y ahí decía el fiscal Barros, no tenemos un precedente, nada, esto ocurre y no había ningún caso similar al de el teniente Ojeda. Lo que hacen ellos es básicamente encargarlo, conseguir a alguien que haga, por así decirlo, el trabajo sucio, pero definitivamente va por ese lado. No va al trasfondo, porque básicamente quienes ahí hacían referencia al caso eran básicamente fuentes policiales y el fiscal que han mantenido todavía en esa línea y que esperan poder hacerlo hasta que logren detener a todas las personas que están vinculadas en el caso, que yo te decía, todavía quedan 7 por lo menos que están todavía siendo buscados. Pero sí insistían entonces en que esto no tiene otra móvil y que todo sigue y apunta a que hay un encargo político tras la muerte del teniente Ojeda. Escuchemos parte de lo que también dijeron ahí en este tema el fiscal Barros y el ministro Cordero. Nosotros hemos tenido casos de secuestro con homicidio, sí, en los cuales han participado organizaciones similares a estas, sí, pero de la forma y estructura en cómo se ejecutó, la logística que se utilizó, los medios que tenían a su disposición, no tenemos un caso similar a este. El gobierno no le ha bajado el perfil, este es un delito extremadamente grave y este es un delito respecto al cual Chile tiene una posición muy clara sobre este punto y un apoyo incondicional a la investigación del Ministerio Público. Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político. ¿Y por qué? Porque el Tren de Aragua tenemos que verlo como una organización que comete no solo un tipo de delito o no se especializa en solo un delito, se especializa en la trata de personas, en la explotación sexual, en el tráfico de drogas, en los secuestros y en los homicidios. Por lo tanto, están cometiendo delitos constantemente y afectando una serie de bienes jurídicos que son de importancia para nuestra sociedad. Bien, con esta detención entonces este integrante también del Tren de Aragua vinculado al caso Ojeda, fíjate que yo te decía que quedan todavía 7 personas pendientes en este caso de secuestro y homicidio, pero además decía el fiscal Barro, en lo que va del último tiempo lleva más de 160 detenidos por secuestros, lo que ya finalmente CEPU refleja que estamos definitivamente en una realidad que está golpeando nuestro país, así que vamos a estar pendientes porque además este caso va a tener una segunda parte el lunes, cuando sea formalizado este apodado Gordo Alex, entonces, que también habría participado del caso. Imagínense que son 17 personas de interés, van 10 detenidos y como bien marca la Dani es una realidad lo de los secuestros, ya no son hechos puntuales, sino que ya permanentemente es un lenguaje que ocupamos nosotros, que las autoridades también tienen sus agrupaciones de especialistas para ir a negociar producto de los secuestros que se están dando en nuestro país, así es que es algo que ya se insertó lamentablemente en Chile. Dani, muchísimas gracias.